La Torre de Londres es una de las fortalezas más icónicas de la historia del Reino Unido. La historia de la misma comienza en el 1066 con Guillermo el Conquistador. Dicho monarca decide construir la fortaleza a orillas del río Támesis como medio de defensa contra las invasiones extranjeras. Esta torre ha tenido diferentes usos, incluido el de residencia real. En un periodo de su existencia fue utilizado como zoológico del rey, donde se albergaban hasta 280 animales de hasta 60 especies distintas. Pero su principal uso, y de lo cual se le recuerda más, es el de prisión del reino, donde eran encarcelados todos los disidentes políticos de renombre. Fue durante el reinado de Enrique VIII donde sus mazmorras encerraron a los más célebres prisioneros de la historia del Reino Unido. Ejemplo de esto fue Tomás Moro, caído en desgracia por oponerse al divorcio del primer matrimonio del rey, ya que su deseo era casarse con Ana Bolena. Tomás Moro fue decapitado y su cabeza fue colgada en la Puerta de los Traidores, que daba a la orilla del Támesis. Posteriormente fue la propia Ana Bolena quien sería decapitada y convirtiéndose en la primera reina ajusticiada en la Torre de Londres, y esto se hizo en una ceremonia privada sin presencia del público y para cuyo propósito se hizo traer a un experto verdugo de Francia. Guy Fawkes, el organizador del complot de la pólvora que preveía hacer volar el Parlamento de Inglaterra, fue hecho prisionero y torturado en el potro de tortura. Desde el siglo XVII se guardan en sus aposentos las joyas de la corona inglesa. Su tesoro asciende a 23.000 joyas, cuyo valor asciende a 30.000 billones de euros. Existe además una tradición por la cual en la Torre de Londres debe haber siempre al menos 6 cuervos. De no ser así, se hundiría la torre y se destruiría la corona inglesa y el país caería en el caos. Esta idea se remonta en realidad al tiempo de los bombardeos que sufrió Londres en la Segunda Guerra Mundial y tenía como finalidad mantener el espíritu de resistencia. Existe una tradición que dice que cuando Ana Bolena fue decapitada, los cuervos, que siempre hacían un ruido enorme, se quedaron estáticos sin emitir sonido alguno. Todo lo contrario sucedió en la ejecución de la reina de los 9 días, Juana Grey. Cuando la cabeza rodó del cadalso, los cuervos se dirigieron hacia ella y picotearon sus ojos. Desde el año 1950 existe en la Torre de Londres una persona con el cargo de Reverend Master o Señor de los Cuervos, dedicado al cuidado de los mismos. Todo sobre historia y cultura universal en el canal El Maestro. Muchas gracias.